Bienvenidos al curso de expresión escrita. En esta ocasión vamos a hablar de la historia y el desarrollo del alfabeto en español. Estamos con ustedes, como siempre, el profesor Heriberto Sierra, la maestra Elena Poniatowska y un servidor, Alfredo Peñuelas Rivas. ¿Cómo es que llega a formarse el alfabeto en español? Nosotros usamos cotidianamente el alfabeto, nos parece algo muy simple, nos parece algo de primaria incluso, ¿no? Algo que aprendimos en los primeros años de nuestra vida escolar. Sin embargo, llegar al alfabeto no fue tarea fácil. Este ejército de 27 soldados que ha cambiado la historia del mundo, al menos la historia del mundo de habla hispana o de los idiomas que utilizan este tipo de escritura, tuvo que recorrer un camino muy largo, ¿no, Heriberto? Así es, originalmente el alfabeto que usamos nosotros, ¿no?, es una herencia del alfabeto latino, ¿no? Los ejércitos romanos llevaban a todos lados del mundo, ¿no?, por medio del latín, y ya tenían estos caracteres que conocemos hoy día, a grosso modo, ¿no? Estaban todos, ¿no? Ahorita vamos a hablar de peculiaridades, pero estaban todas las letras, ¿no?, como las conocemos hoy día, la mayoría ya estaban ahí desde aquellos entonces. Entonces, lo que va surgiendo, ¿no?, es a partir de las glosas emilianenses, que es como el acta constitutiva del español, porque a partir de ahí podemos datar el español hacia la actualidad, ¿no?, donde ya veíamos, ¿no?, esta escritura en los estudiantes de latín que hacían notas en español, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de las glosas emilianenses, nosotros tenemos los primeros escritos, ¿no?, de español, que ya luego Alfonso el Sabio manda a hacer, ¿no?, su Historia Universal, y empieza ya a escribirse el español, no como lo escribimos ahora, pero empieza a escribirse y empieza a haber una apropiación del español al alfabeto y adaptarlo de acuerdo a sus necesidades. Ahora, hay que estar claros, no solamente el español utiliza el alfabeto latino, ¿no? Pues todas las lenguas romances, ¿no? ¿Sí? ¿O no? Pues sí, las sajonas, ¿no? El inglés, la europea, sí, se utiliza bastante. Lo que es distinto es la pronunciación de algunas de las fonemas, ¿no? De las palabras. En el alemán la B es F, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, fonéticamente están cerca, ¿no? La V y la F. Pero realmente la cuestión es que la correspondencia entre una letra y un sonido tiene que ver con una norma ortográfica. Entonces, la norma ortográfica del español es una, ¿no? Y otras normas ortográficas, por ejemplo, la del alemán tuvo un cambio muy reciente a partir del año 2000, ¿no? Y entonces algunos sonidos ya no son escritos como era antes del 2000. Entonces el sonido que nosotros asignamos desde el español puede ser muy parecido al de otras lenguas porque todos derivan de una tradición latina, pero puede haber diferencias en la correspondencia. O sea, esta B como con colita, ¿no?, del alemán, pues realmente es una Z, ¿no?, una fricativa sonora. Entonces, nosotros, incluso dentro del español, ¿no?, tenemos para el mismo sonido, al menos en el español mexicano, en el mismo sonido tenemos tres grafías, ¿no? Para la S podemos tener S, C y Z, dependiendo de la palabra de la que se trate, o podemos tener B, que puede ser la que decimos B de burro, y la B, la V, ¿no? Pero realmente no hacemos una distinción al momento de hablar, sino que simplemente es una distinción del tipo ortográfico. Es distinto a que sean dos sonidos diferentes, simplemente son dos grafías diferentes. ¿Hay muchas formas de hablar y de escribir español? Pues hay muchas formas de... Por ejemplo, en francés tú escribes O, A, U, que es muy pesado. Yo creo que para los niños franceses
En México, los niños mexicanos la tienen muy fácil porque la O es O, ¿no? O es la O por lo redondo, mientras que en francés A, U, en inglés también. Muchísimas palabras con el mismo sonido se escriben distinto, ¿no? Sí, por ejemplo, el inglés, ahora que lo mencionas, Elena, tiene cerca de 25 vocales, ¿no? Que se distinguen entre altura, ¿no? Y se distinguen también por duración, es decir, distinguen entre vocales largas y vocales cortas, bueno, el latín lo hacía, ¿no? Tenía 5 vocales cortas y 5 vocales largas, pero digamos, el principal artífice ortográfico en inglés es que para ir cambiando la calidad de la vocal, ¿no? Lo que va haciendo es hacer grupos vocálicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes la diferencia entre good y god, ¿no? Que las dos son con O, pero uno se escribe con doble O, ¿no? Y así las veintitantas vocales, ¿no? Van, lo que nosotros vemos como diptongos, no son diptongos, son realmente que con dos grafías vocálicas, ¿no? Están representando una calidad vocálica distinta. A mí me llama mucho la atención que cuando hablamos del español y de la forma de hablar el español, se piensa que ya sea por localía, se habla mal porque es distinto a lo que nosotros conocemos y se escribe distinto a lo que nosotros conocemos, ¿no? Esto tiene, bueno, explicaciones tanto históricas como locales y temporales y demás, ¿no? Por ejemplo, en algunos países de Centroamérica y de Sudamérica se habla el vos, que no es una derivación más que del vosotros, español de España, que es, el vosotros es la tercera persona del plural, pero de manera de confianza, no existen el vosotros y el ustedes, como que distinguimos el tú y el usted, ¿no? También existe la forma antigua de hablar, ¿no? Asumimos que nuestros originarios mexicanos hablan mal porque usan expresiones verbales como el ancina, el facer y demás, y sucede que no, que esas expresiones alguna vez fueron correctas dentro de la gramática en español, ¿no? No, y muchas palabras que se han perdido y que eran bellísimas. Yo recuerdo que la primera esposa de Octavio Paz, Elena Garro, de alguien siempre decía, es un bellaco, es un bellaco. Y te quedabas muy sorprendida porque bellaco casi nadie usa esa palabra, ¿no? Sí. Sí, hay palabras que van entrando en desuso y hay formas ortográficas que van entrando en desuso. Uno lee, bueno, tal vez el máximo libro de la literatura de habla hispana, que es El Quijote, y sucede que uno encuentra todas estas expresiones que ahora parecía que están en desuso, que incluso a uno le parecen extrañas cuando las usa alguien que nos resulta ajeno a nuestra cultura, pero sucede que alguna vez existieron. Y eso nos quiere decir que el alfabeto sigue en constante cambio, es un organismo vivo que se está cambiando constantemente, ¿no? Sí, algunas veces coexisten los cambios, ¿no? Por ejemplo, este ejemplo de facer que tú comentabas, es un ejemplo muy bonito porque todos ustedes ubican que no es facer, sino que es hacer. Es decir, un cambio entre la F, ¿no? Pronunciada y la H ortográfica. Bueno, pues existen algunos cambios de este tipo que coexisten con la palabra fierro y hierro. Es decir, correctas. Ambas son correctas porque es un cambio, es el mismo cambio que facer y hacer. Sin embargo, coexisten. ¿Por qué coexisten? Porque la evolución natural fue hacia la palabra hierro y cuando se va hacia el cultismo del latín, ¿no? Se regresa a fierro, ¿no? Entonces, digamos, este tipo de cosas las está haciendo la lengua todo el tiempo, ¿no? Pero sí va tendiendo hacia una evolución natural que tiene que ver con lo que nosotros hablamos y con la forma en que escribimos, y aunque existe una norma culta en la escritura, ¿no? Una norma culta que usan los escritores, que se usa en periódicos, ¿no? Y que va cambiando también, ¿no? A lo largo del tiempo y entre un lugar y otro. Es decir,
No es lo mismo la norma culta en Colombia, por ejemplo, que en España, que en México, ¿no? Y existen cambios a lo mejor sutiles, pero importantes entre ellas, ¿no? ¿Cómo se aporta esto, por ejemplo, a la literatura? Yo veo que el uso de localismos o el uso de, digamos, lo que para muchos sería el mal escribir o el mal hablar por consecuencia, de repente enriquece la literatura, ¿no? Sí, porque es aceptado, ¿no? Por ejemplo, el Spanglish, el que usan los chicanos. Bueno, yo creo que a mucha gente le escandaliza que digan parquear y dicen un montón de palabras que nosotros no aceptamos. Recuerdo que cuando hicieron un libro que se llamaba This Bridge Called My Back en inglés, este puente, mi espalda, a fuerzas, Norma Alarcón y Gloria Anzaldúa, que hicieron este libro, querían poner esta puente, mi espalda. Entonces decía, pero ¿por qué está mal? Pongan este puente, mi espalda. Y nada, ¿por qué? Porque el puente eran ellas. Entonces tenían que feminizarlo a como diera lugar. Entonces hay mucha gente que con el lenguaje hace lo que se le da la gana. José Agustín, Gustavo Sáenz, Parmenides García Saldaña. El propio Rulfo. Pero Rulfo es muy clásico, ¿no? Mientras que estos agarraron toda la modernidad, le metieron todo lo que se les dio la gana y así cambiaron el lenguaje realmente. Ahora que comentabas de parquear, por ejemplo, en algunos países como Nicaragua, bueno, parquear, que es estacionar un auto, bueno, pues es la forma correcta de decirlo, ¿no? Sí. ¿Sí? Parquea el auto y es estaciona el auto. Tú dices estaciona el auto y es algo que les suena como raro, ¿no? No saben qué decirte. Y bueno, y obviamente ya eso entraríamos en otros temas que son las variaciones de las palabras. Qué bueno que comentas esto de parquear, porque también como el alfabeto en español como organismo vivo va aceptando, va influyendo en dos cosas. Uno, en las reglas ortográficas del alfabeto, que se empiezan a cambiar el uso de acentos, la aceptación del uso de la K, de la Q, que va variando, pero también incide en las palabras, ¿no? Los anglicismos, que ahora que la tecnología cada día está más en boga, pues son aceptados, ¿no? Las palabras CD, las palabras DVD, etcétera, son aceptadas dentro de un diccionario largo de la Academia Española. Pues son formas, ¿no? Hay, digamos, dos estrategias que tienen las lenguas. Una es la creación de neologismos, es decir, a partir de estrategias de la lengua misma, crear una nueva palabra, y la otra es el uso de extranjerismos, es decir, adoptar la palabra extranjera, ¿no? Y usarla como propia. Entonces, por ejemplo, en México nosotros hablamos de CPU, ¿no? Pero en España se habla del ordenador, ¿no? Entonces, este tipo de ejemplos, nosotros tendemos en México a usar más bien el extranjerismo, mientras que en España se tiende a usar los neologismos. Ahora, esto es interesante porque va, digamos, cambiando, ¿no? La forma de escribir y de conceptualizar sobre ciertas cosas en español al menos. Del español y de la expresión escrita, del alfabeto, podemos llegar a un invento revolucionario que también vino a cambiar la historia, y es precisamente la imprenta de tipos móviles, ¿no? En un momento dado, poder diferenciar estas letras de un alfabeto, si bien el invento es un invento holandés, vino a influir todo el mundo, porque entonces se pudo jugar, así como se volvió maleable el idioma, así como se volvió maleable este organismo vivo llamado alfabeto, se volvió maleable la escritura. Pero bueno, ese va a ser un tema que vamos a hablar en otro momento. Muchas gracias por acompañarnos en esta clase y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima.